Si fueran presidentes de una nación y se encontraran hasta el cuello en un conflicto militar, ¿qué harían para aumentar el Producto Interno Bruto de su país en esta situación? Y sobre todo, cuando el principal interés de tus aliados es utilizarte para lavar dinero, para lavar el dinero de los contribuyentes de otras naciones en sus propios complejos industriales militares. Quizás lo que intentó hacer Zelensky, hacer de un complejo industrial toda Ucrania, convertir a Ucrania en una empresa militar prácticamente gestionada por Estados Unidos, pero también haciendo que Occidente se haga cargo de todo, que lo ayude en ese cambio económico. En su momento el mandatario dijo: nuestro país se convertirá en uno de los principales productores de armas y sistemas de defensas del mundo. Y esto ya no es solo una ambición o una perspectiva, es un potencial que ya se está realizando. Esto lo habría dicho Zelensky en un momento muy importante para él. El problema fue que todo se le cayó a pedazos después de su fallida contraofensiva. Hizo un gran espectáculo de la misma, pero perdió. En lugar de, impulsar su idea de una contraofensiva, de que eran el negocio que tanto había deseado Occidente o que les podría proporcionar un gran negocio y muchos ingresos, resultó ser todo lo contrario, porque no estaban adecuadamente abastecidos con armas, no lograron la victoria que le prometieron a Occidente. Entonces todo su nuevo esquema de lavado de dinero prácticamente se cayó a pedazos. Esto, en lugar de atraer a cualquier vendedor de armas que buscara la manera de impulsar el negocio y llevarlo a una zona de guerra actualmente, lo único que generó fue dejar en claro que Rusia, desde el principio, ha tenido mejores armas, mejores recursos y continúa teniendo todo esto. Y Ucrania no. A pesar de todo lo que diga Zelensky en los enormes y muchísimos discursos que tiene todo el tiempo, no ha logrado ninguno de sus objetivos y ha quedado en ridículo y ha demostrado, por supuesto, que no puede enfrentarse a Rusia y que su intento de industrializar de forma militar a toda Ucrania también va a ser un fracaso. Ahora, todos los que en su momento querían invertir en Ucrania para poder hacer un par de negocios por debajo del agua incluso, ya no tienen ese interés en Ucrania, en Zelensky, no solo para ayudar a la economía del país, sino para ayudar en esta guerra. Ya todos están cansados de Zelensky. El nuevo conflicto entre Israel y Palestina están tratando de que no suene tanto para que, por supuesto, Estados Unidos no quede como el malo de la historia, pero aquellos que son un poco menos cínicos podrían verse tentados a ver todo esto como el camino hacia la victoria de Ucrania. Tratar de decir que, bueno, fue una pequeña piedra en el camino, pero más adelante Zelensky se va a levantar y quizás si no logre vencer a Rusia, pero sí tendríamos una industria militar total en todo el país. Y estamos hablando de que las armas estadounidenses ya estarían en la frontera con Rusia. En una grabación de audio que fue filtrada este fin de semana, obtenida por la inteligencia rusa y que de hecho fue autentificada por el gobierno alemán, se escuchan precisamente a altos oficiales de la Luftwaffe, incluido el jefe de la Fuerza Aérea, hablar de cómo ni siquiera la entrega de los misiles alemanes Taurus a Kiev cambiarían el curso del conflicto en favor de Ucrania. ¿Por qué llama mucho la atención el uso de estos misiles? Porque era una nueva jugada que iban a tener para demostrar que Ucrania sí podría manejar una industria de armamento completamente funcional. ¿Por qué? Porque la entrega de estos misiles iba a hacerse por debajo del agua. Habíamos estado escuchando precisamente al primer ministro alemán Olaf Scholz decir que nunca le iba a enviar estos misiles Taurus a Zelensky porque prácticamente lo pondrían al frente de la batalla contra Rusia y sería
como si la propia OTAN entrara de lleno en la guerra y ellos fueran los que instaran a esta guerra, que prácticamente ya lo están haciendo al dar tantas municiones, pero bueno, la intención era precisamente utilizar a Kiev como la excusa de que ellos mismos fabricaron estas armas, que esta industria que propuso el presidente Volodymyr Zelensky realmente estaba dando frutos y podría servir a largo plazo. Obviamente esto era el juego por debajo del agua que quería hacer Alemania para industrializar de forma militar a Ucrania, poder utilizar este nuevo esquema de lavado de dinero y tener a su canciller completamente limpio. Porque si Olaf Scholz salía a decir todos los días que no le iba a enviar estos misiles Taurus a Kiev, en el momento en el que de la noche a la mañana apareciera uno de estos misiles destruyendo el puente de Crimea, no tendría nada que ver con Alemania. Podrían justificar diciendo que Zelensky estaba cambiando la industria del país y ahora estaban fabricando sus propias armas. Entonces, la idea era esa, dejar limpio a Olaf Scholz, dejar limpia a la OTAN, pero se filtró esta llamada. El detalle es que se filtró esta llamada y ahora tendrían que aceptar que son ellos quienes están impulsando el conflicto. Si incluso este misil de crucero alemán de referencia, que duplica la distancia de ataque de sus rivales occidentales, no se considera un factor del cambio en el conflicto en general con Rusia en este momento, entonces también las posibilidades no parecen demasiado buenas para mucho más. Porque ustedes se preguntarán, ¿quién va a pagar por todo esto? ¿Quién va a pagar por el cambio de identidad de Ucrania? De ser un país productor que enviaba algunos productos de la agricultura y la ganadería a otras naciones de la Unión Europea, cambiar drásticamente a un formato de industria militar, ¿quién pagaría por todo esto? Occidente, por supuesto, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. Ellos serían los responsables de industrializar a Ucrania, porque recordemos que Polonia ya cerró la frontera. Polonia ya no quiere que el grano de Ucrania pase a su territorio y que llegue a otros países de la Unión Europea, porque están perdiendo millones y sus productos, su agricultura se está perdiendo, se está tirando a la basura porque nadie lo quiere comprar. Prefieren el producto barato ucraniano que no cumple con las especificaciones de la Unión Europea, pero como están ayudando también a Zelensky en este asunto, pues simple y sencillamente lo dejan pasar. Si fuera al revés, si fueran los países de la Unión Europea quienes no estuvieran cumpliendo los criterios de la propia Unión para la venta y el traslado de este tipo de productos agrícolas o ganaderos, entonces digamos que los detendrían. No podrían vender, sus productos no llegarían a los supermercados. Pero como es Ucrania, entonces no hay ningún problema. Ese es otro esquema que utilizan también para lavar un poco de dinero en la Unión Europea. Están tratando de ayudar a Ucrania comprando sus productos más baratos y no teniendo que pagar aranceles y no teniendo que pagar nada más, pero al resto de los agricultores, los ganaderos de la Unión Europea, los están acabando de destruir. Pero del mismo modo que utilizan este tema de las armas, del grano, digamos que los países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, son quienes en este momento están manteniendo a Ucrania. Tienen que pagar los salarios, las pensiones, y por obvias razones llega un punto en el que se cansan. Por eso era necesario que este nuevo esquema militar ucraniano funcionara. Lamentablemente, la salida de este audio dejó mucho a la imaginación y también dejó ver la verdadera cara de Alemania, de la OTAN. Quieren que esta guerra estalle y que en algún momento Rusia tenga que responder, porque si hubiesen logrado destruir este famoso puente de Crimea, Rusia no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ellos lo saben. Y con eso iban a utilizar también la excusa de señalar a Rusia como el verdadero creador de la Tercera Guerra Mundial, y no la Unión Europea, no Estados Unidos, entregando misiles, entregando armas, entregando recursos a Ucrania, avivando cada vez más el conflicto. A pesar de que ya pasaron 2 años y que la situación no cambia, porque realmente no ha cambiado, sigue siendo obvio que Ucrania ya perdió la guerra y que Rusia está mejor que nunca. Este nuevo
ese nuevo escándalo de lavado de dinero y corrupción pone en jaque a Occidente y a Zelensky, los dejan al descubierto, y el problema es que todo esto que está pasando son los contribuyentes, son los ciudadanos de estas naciones quienes están realmente pagando las facturas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.